Alerta, señores, el proyecto 2025 podría cambiar tu seguro social. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el proyecto 2025 y cómo esto podría estar afectando tus beneficios del seguro social. En las últimas semanas hemos escuchado bastante sobre este proyecto 2025, pero ¿qué es exactamente? Es un plan conservador que tanto los demócratas y el presidente Biden están destacando como una amenaza potencial dirigida para los beneficios de seguridad social. Según los demócratas, si este proyecto de ley se implementa, podría significar cambios drásticos en la forma en la cual se administra y se distribuyen los beneficios del seguro social. Este proyecto se enfoca en reducir el gasto gubernamental y algunos temen que esto incluya recortes en beneficios de seguridad social, lo cual sin duda alguna podría afectar a millones de jubilados y beneficiarios. Es importante siempre estar informado y entender estas implicaciones políticas de este tipo de proyectos, ya que esto podría cambiar significativamente tu situación financiera en el futuro. Así que si dependes de los beneficios del seguro social, es crucial que te mantengas al tanto de este tema y cómo esto podría impactarte. Si te parece útil la información que verás el día de hoy, dale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre el seguro social y otros temas muy importantes. Donald Trump y su campaña han trabajado para distanciarse del supuesto proyecto 2025, pero el expresidente llegó al extremo de calificar algunas de las propuestas como pésimas. Aún así, los demócratas han seguido vinculando este proyecto de transición a Donald Trump, especialmente ahora que se encuentran sumidos en su propia controversia sobre si Biden debería retirarse de la contienda presidencial de este año 2024, tras su sorprendente actuación en el debate el mes pasado. ¿Qué es el proyecto 2025? Pues bueno, es un proyecto de transición presidencial, el cual se compone de 4 pilares. Una guía de políticas para la próxima administración, una base de datos estilo LinkedIn, más que todo sobre el personal que podría servir en la próxima administración, capacitación para ese grupo de candidatos denominado como Academia de Administración Presidencial, y por último un manual de acciones a tomar dentro de los primeros 180 días en el cargo. Esto es muy parecido a una agenda presidencial, pues está dirigido por 2 exfuncionarios de la administración de Donald Trump, que es Paul Dance, el cual fue jefe de su gabinete de la Oficina de Gestión del Personal y se desempeña como director de este proyecto. Y el otro es Spencer Kretin, ex asistente especial de Donald Trump y ahora director asociado del proyecto. Este proyecto 2025 está encabezado por la Fundación Heritage, pero incluye un consejo asesor formado por más de 100 grupos de conservadores. Gran parte de la atención que se presta en este proyecto 2025, más que todo por las críticas que se le hacen, se centra en su primer pilar, que es el libro de políticas de casi 900 páginas, la cual propone una reforma del gobierno federal. Este libro, titulado como Mandato para el Liderazgo 2025, la promesa conservadora, se basa en un mandato para el liderazgo, que fue publicado por primera vez en enero del año 1981, el cual pretendía servir como una hoja de ruta para la administración entrante de Ronald Reagan. Las recomendaciones esbozadas en este amplio plan llegan a todos los rincones del Poder Ejecutivo, desde la Oficina Ejecutiva del Presidente hasta el Departamento de Seguridad Nacional, y el poco conocido como Banco de Exportación e Importación. La Heritage Foundation también creó un mandato de liderazgo en el año 2015, antes del primer mandato de Donald Trump. 2 años después de su presidencia, esta fundación afirmó que el exmandatario había puesto en práctica el 64% de sus recomendaciones políticas, las cuales iban desde abandonar los acuerdos climáticos de París, aumentar el gasto militar y aumentar las perforaciones marinas, y como no, también el desarrollo de tierras federales. En julio del año 2020, la Heritage Foundation
entregó su versión actualizada de este libro al entonces jefe del gabinete de la Casa Blanca, que era Mark Meadows. Los autores de muchos capítulos son nombres conocidos dentro de la administración de Donald Trump, como lo es Russ Vought, quien dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto. Luego está el exsecretario de Defensa interino, que era Chris Miller, y Roger Severino, quien fue director de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pues bueno, Vought es el director de políticas del Comité de Plataforma dentro del Comité Nacional Republicano para este año 2024, el cual fue el que publicó su plataforma propuesta este lunes pasado. John McEntee, exdirector de la Oficina de Personal del Presidente en la Casa Blanca, es un asesor principal de la Heritage Foundation y afirmó que el grupo integrará gran parte del trabajo con la campaña de Trump cuando se anuncien los esfuerzos oficiales de transición en los próximos meses. Los candidatos interesados en poder postularse para esta base de datos del personal presidencial son examinados en función de una serie de posturas políticas, como por ejemplo, si están de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones como que la vida tiene derecho a una protección legal desde la concepción hasta la muerte natural, y también si es que el presidente debería poder promover su agenda a través de la burocracia sin obstáculos por parte de funcionarios federales no electos. Y es que las contribuciones de exfuncionarios de la administración de Donald Trump han llevado a sus críticos a vincular este famoso proyecto 2025 con su campaña de reelección, aunque el expresidente ha intentado supuestamente distanciarse de esta iniciativa. Algunas de las políticas dentro de esta agenda del proyecto 2025 ya han sido discutidas por los republicanos durante años, o hasta han sido impulsadas por el propio Donald Trump. Menos intervención federal, tanto en educación, y más apoyo a la elección de escuela. Requisitos de trabajo para adultos sanos y sin hijos que reciban, por ejemplo, cupones de alimentos. Al igual que una frontera segura con una mayor aplicación de leyes de inmigración, deportaciones masivas y construcción de un muro fronterizo. Pero otros han sido objetos de escrutinio, más que todo en parte debido al panorama político actual. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Donald Trump y sus asesores sobre este proyecto 2025? En una publicación en su plataforma de redes sociales, Donald Trump escribió que no sabe nada sobre este proyecto, que no tiene idea de quién está detrás de esto, y es que supuestamente no está de acuerdo con alguna de las cosas que están diciendo, y algunas de las cosas que absolutamente son ridículas y abismales, según él. El rechazo de Donald Trump a esta iniciativa se produjo luego de que el presidente del Heritage Foundation, que es Kevin Roberts, dijera en una entrevista en un podcast que la nación está en el proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si es que la izquierda lo permite. Pero incluso ante los comentarios de Roberts durante este podcast, ha aparecido Steve Bannon, quien se presentó en una prisión federal para comenzar a cumplir una sentencia de 4 meses la semana pasada. Prácticamente hablamos de los principales asesores de la campaña de Donald Trump, y él enfatizó que el proyecto 2025 no tiene vínculos oficiales con esta candidatura a la reelección. Susie Wiles y Chris LaCivita, asesores principales actualmente en la campaña de Donald Trump, afirmaron en una declaración que los anuncios de políticas del 2024 serán realizados oficialmente por Donald Trump o por su campaña política. Cualquier lista de personal, cualquier agenda política o cualquier plan gubernamental que sea publicado en cualquier lugar son meras sugerencias. Si bien los esfuerzos de organizaciones externas son apreciados, ninguno de estos grupos o individuos habla en nombre del presidente Trump o su campaña. En respuesta a la publicación de Trump de la semana pasada, se ha reiterado que estaba separado supuestamente este proyecto 2025 de su campaña. Ahora, ¿qué dicen los demócratas? A pesar de los intentos de mantener cierta distancia con este proyecto 2025, los demócratas continúan vinculando a Donald Trump con el esfuerzo de transición,
pues la campaña de Biden y de Harris publica con frecuencia sobre este proyecto en Twitter, vinculando con un segundo mandato de Donald Trump. Es más, el propio Biden acusó a su oponente republicano de mentir sobre sus vínculos con la agenda, y dijo en un comunicado que esta agenda fue escrita para Donald Trump y que debería asustar a todos los estadounidenses. Los demócratas del Congreso también han comenzado a inclinarse por este proyecto 2025, cuando se les pregunta en ciertas entrevistas sobre la idoneidad de Biden para un segundo mandato, luego pues de la mediocre actuación en este debate que vimos el 27 de junio, el primero en el cual se enfrentaron cara a cara tanto Biden como Trump. Pues bueno, el senador de Pensilvania, John Fetterman, afirmó que Donald Trump se estará centrando en este proyecto. Entre sus palabras más controversiales, afirmó que eso es lo que realmente deberían estar viendo a la hora de votar. La pregunta es, ¿queremos el tipo de presidente que se sentará en este proyecto? El representante Jim Clyburn, de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Biden en el Capitolio, afirmó también a los periodistas que esta agenda del próximo presidente era el único tema del cual hablaría. Pues como bien sabemos, dentro de este proyecto 2025, aparte de temas muy controversiales como la inmigración o temas médicos, está el tema de los recortes de beneficios gubernamentales, el cual todo apuntaría a que el Seguro Social podría traer reformas muy importantes.